Muy buenas tardes, profesora Bárbara. Este trabajo lo presentamos con la compañera Antonia Cifuentes y quien habla, Sally Watkins. Hablaremos sobre el proceso elegido, que es la percepción, y en específico la percepción visual asociada al test de Bender que fue el escogido. Para comenzar, algunas consideraciones. Más del 80% de la percepción en el ser humano es visual. Es decir, es el proceso, la percepción visual es el proceso que más nos aporta sobre el conocimiento del mundo a través del órgano de la visión. La percepción visual depende del grado de maduración del sistema nervioso central y de la estimulación medioambiental. Favorece el desarrollo de otras funciones perceptivas y se encuentra estrechamente ligado con la evolución de habilidades cognitivas superiores, como el lenguaje, el razonamiento, la memoria, el aprendizaje y la coordinación motora. Estas habilidades cognitivas o cognoscitivas son consideradas sustento del rendimiento escolar. Psicólogos y educadoras suponen que el desarrollo perceptomotor, es decir, la capacidad perceptivo-motriz que se adquiere en la infancia, y es un proceso que implica la integración de diversos aspectos como el cognitivo, psicomotor y afectivo social. Introducción a la percepción. La percepción comienza con la sensación, o más bien la activación de los receptores sensoriales ocasionados por un estímulo y el proceso de transducción de la conversión de energía en que viene la información del mundo en impulsos bioeléctricos. En el caso de la visión, son los fotorreceptores quienes traducen la energía electromagnética que llega en formato de ondas lumínicas al ojo para traducirlo en lenguaje común para todas las neuronas del cerebro. Y esto facilita la comunicación de lo que está pasando en el ojo con otras estructuras del cerebro. Permite continuar con el proceso de información que llega a la retina hasta conformar el percepto. Y como sabemos, para construir este percepto, además necesitamos agregar la información a la imagen sensorial que aparece como un estímulo al cual le agregamos ideas o conocimientos previos del mundo. Para comprender el test de Bender, primero debemos saber un poco más sobre su historia. Este fue creado por Lauretta Bender entre los años 1932 y 1938. Se utiliza principalmente en niños desde 5 a 11 años, con el fin de, a través de la percepción visual, identificar posibles trastornos y discapacidades que pueda presentar. Todo esto atendiendo a la función visomotora, se pueden analizar diferentes funciones y capacidades, como la percepción visual, motricidad fina, la memoria, etc. ¿Cómo se aplica el test de Bender? Principalmente este se basa en la copia. Al niño evaluado se le presentan 9 figuras, tales como las que vemos en la imagen, y él debe llevar su representación a una hoja en blanco. Luego continúa la evaluación del test. El objetivo del test de Bender es evaluar la madurez visual e integración visomotora, pero también debemos tener en cuenta los estilos de respuesta y reacciones, tanto a la frustración, a la capacidad de corregir errores, habilidades de planificación y organización, y también por otro lado la motivación. Es súper importante en este test tengamos la capacidad de identificar ciertas características repetitivas, las cuales podrían ser de carácter significativo. Estas nos podrían llevar hacia la síntesis diagnóstica. Algunos objetos a observar durante el test pueden ser la distribución, el uso del espacio que se da a la hoja durante el test, así como también las figuras, el tamaño de las figuras y la ubicación de la primera.
También, como mencionamos anteriormente, nos podemos dar cuenta de la capacidad de perfeccionismo en las figuras. Y tenemos que centrar nuestra concentración en las líneas suaves, repasadas, borradas, etc. También en la adición y eliminación de elementos. Interpretaciones del resultado. Como vimos previamente, lo que busca evaluar el test de Bender en niños es detectar la madurez para el aprendizaje, problemas en la lectura, dificultades emocionales, lesión cerebral y deficiencia mental. Psicólogos y educadores suponen que este desarrollo perceptomotor adecuado es prerequisito para el desarrollo de las habilidades académicas. El sistema de puntuaciones fue publicado por la doctora Elizabeth Münsterberg-Kopitz en 1964. Para ello, la doctora Kopitz construyó dos escalas, una de maduración visomotriz que abarca edades desde 5 hasta 10 años 11 meses y otra de indicadores emocionales, tomando en cuenta la función gestáltica visomotora del test. Esta función gestáltica visomotora podríamos decir que está asociada con la capacidad del lenguaje, la percepción visual, la habilidad motora manual, memoria, conceptos temporales y espaciales, capacidad de organización y representación. Además de evaluar la maduración, interpretaremos los indicadores emocionales. Cómo se computa y criterios de evaluación en la escala de maduración. Para la correcta interpretación del test debemos tener en cuenta que es fundamental prestar atención tanto al desempeño del niño en la escala de evaluación de maduración visomotriz, como también inferir la presencia de los indicadores emocionales que luego los vamos a presentar. Análisis figura A. Esta consta de un círculo y un rombo. En esta figura se analizan tres criterios: distorsión de la forma, rotación e integración. La distorsión de las formas podríamos dividirlo en A, como es el cuadrado o el círculo, si están excesivamente estetados o deformados. Un eje del círculo o cuadrado es el doble del largo que el otro. Vemos el ejemplo. Siguiendo con la distorsión de la forma, hay una subclasificación, criterio B, que corresponde a la desproporción entre el tamaño del cuadrado y el círculo. Como puede ser uno, es el doble de grande que el otro. Vemos el ejemplo. También debemos tener en cuenta la rotación, ya sea la rotación de la figura o parte de la misma en 45 grados o más, como también la rotación de la tarjeta. También debemos tener en cuenta la integración, que sería la falla en el intento de unir el círculo y el cuadrado. Y también si se encuentran separados en más de 3 milímetros. Esto aplica la sobreposición. En esta diapo vemos un ejemplo de la puntuación de la figura A. Por ejemplo, la primera figura marca una desviación en los puntos 1A, que corresponde a la distorsión de la forma, y en el punto 2, que corresponde a la rotación. Resultados esperados luego de analizar las 9 figuras. Debemos tener en cuenta que el rango es por edad, o sea, los niños menores a 5 años suelen tener más de 13 puntos o errores, y los niños de 9 a 10 años 2 o menos errores.
Ahora vamos con los indicadores emocionales. Kopitz se dio cuenta de que no todos los errores que se presentaban correspondían a factores de maduración, ya que algunos estaban más relacionados con aspectos emocionales. El test por sí solo no es lo suficientemente fiable. Indicadores emocionales. Contamos con 11 de aquellos. El primero es el orden confuso de los dibujos. Este indicador parece estar relacionado con la falta de planificación y organización del niño. En segundo lugar, tenemos las líneas onduladas, que se asocian con la falta de estabilidad emocional. Tal como lo vimos en estos dos ejemplos, en las siguientes se ven reflejados también. El diagnóstico se basa en el manual de indicadores emocionales. Para concluir, el objetivo de este trabajo ha sido explicar el proceso de la percepción, en este caso visual, y relacionarlo con el test de Bender, que mide la madurez visomotriz y aspectos emocionales que podrían influir. La madurez perceptomotora influye en el desarrollo de las habilidades académicas, como ya hemos mencionado anteriormente. Recordar que la percepción visual depende del grado de maduración del sistema nervioso central y de la estimulación medioambiental. A su vez, favorece el desarrollo de otras funciones perceptivas. Se encuentran estrechamente ligadas a la evolución de habilidades cognitivas superiores, como el lenguaje, el razonamiento, la memoria, el aprendizaje y la coordinación visomotora. El test creado por Loretta Bender es eficaz detección de inmadurez, retraso mental y presencia de lesiones o disfunciones cerebrales en los niños, además de que permite establecer algunas hipótesis sobre la dinámica emocional. Es importante también destacar que este test se basa en las leyes de Gestalt, en la percepción de formas. Y por otro lado, para la interpretación del protocolo de la prueba del test de Bender en niños, de acuerdo al sistema de Kopitz, es importante prestar atención tanto al desempeño del niño en la escala de maduración visomotriz, como también a la esencia de indicadores emocionales, e integrar estos resultados con la información obtenida en el resto de las pruebas. Muchas gracias, profesora. Hasta aquí ha llegado nuestra presentación sobre el test de Bender.